Y el próximo domingo en el puerto de Tärna, Andetxa Astur va a rendir un nuevo homenaje al histórico dirigente socialista Belarmino Tomás, aunque fue el líder de la Revolución del 34 y el presidente del Consejo Soberano de Asturias y León durante la Guerra Civil. Solo este partido nacionalista reivindica la figura histórica de Belarmino Tomás frente al olvido al que lo ha condenado su propio partido, el PSOE, donde siguen militando sus descendientes. Tras la llegada de sus restos de México en 1984, la tumba de Belarmino Tomás permanece olvidada en el cementerio langreano de Pando. Ni el personal ni los habituales en el Camposanto la ubican con certeza, ni conocen gran cosa del más emblemático de los dirigentes obreros de la Asturias anterior a la Guerra Civil. La palabra paz sobre la tumba que comparte con su mujer y uno de sus hijos es una metáfora de la biografía de quien fue el líder de los revolucionarios de 1934 y presidente del Consejo Soberano de Asturias y León durante la guerra. Belarmino Tomás fue minero y el dirigente socialista más importante del PSOE asturiano en los terribles años 30, pero ahora solo Andetxa Astur reivindica su figura por haber declarado la soberanía de Asturias en 1937. El domingo celebrará en Tärna el 72 aniversario de la declaración. Belarmino Tomás representa precisamente lo contrario de lo que representa el PSOE de anguaño. El PSOE de Areces, el Estado español, gobernado también por el PSOE, tiene mucho interés en esconder esa parte de la historia de Asturias, porque ya digo que fue un momento en el que Asturias decidió caminar por, escoger su propio camino, caminar por sí misma y independizóse de afecho políticamente, plenamente, asumió funciones en el plano civil, en el plano político, en el plano militar, como un Estado independiente de afecho. En el homenaje a Belarmino Tomás intervendrá en Tärna su nieto Rafael. Hijo del primer presidente del Principado, Rafael Fernández, y de la hija de Belarmino, Pura Tomás, Rafael Fernández Tomás, sigue la tradición familiar y milita en el PSOE, prácticamente desde que nació en el exilio mexicano, donde la familia vivía muy modestamente. Desde hace 2 años y medio reside en Gijón, en una residencia de Lera, empeñado en rescatar la memoria de su abuelo. De su olvido culpa sobre todo al que hoy es el sucesor de su abuelo al frente del SOMA. Hago una acusación pública, ¿sí?, al cacique de los mineros de esta región, que es José Ángel Fernández Villa, ¿sí?, porque durante 30 años manejó a su antojo el Partido Socialista Obrero Español y marginó toda la historia del SOMA, donde, entre otros, de los fundadores fue mi abuelo, y donde Llaneza muere en los brazos de mi abuelo. El nieto de Belarmino Tomás negocia con el Ayuntamiento de Langreo que se levante un monumento a su abuelo en el terreno que ocupaba su casa, recientemente derribada, en Gargantada, muy cerca de donde descansan sus restos.